Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo, un capítulo especial, y hoy vamos a hablar sobre la diabetes en zona FA. Para eso tenemos la doctora Carla Orellana, nefróloga, y tenemos a la doctora Dinora Rosales, que ella es endocrinóloga. Para poder comenzar este tema, nos encantaría, no sé quién de las dos nos quisiera responder, una respuesta general de lo que es la diabetes. No sé aquí. Pues la diabetes es una enfermedad crónica no transmisible, ¿verdad? Que se caracteriza por el aumento de la glucosa en sangre, que generalmente se debe a la disminución de la secreción de insulina o a la disminución de la utilización de la insulina por el organismo, ¿verdad? De cualquiera de estas dos causas depende de que vayamos a clasificar el tipo de diabetes. ¿Cuántos tipos hay? Podemos clasificarle a diabetes de forma global en diabetes tipo 1, que es generalmente la diabetes autoinmune en su mayoría, 95%. La diabetes tipo 2, ¿verdad? Que es la que más comúnmente vemos en la población en general. La diabetes gestacional, que es la que diagnosticamos en la mujer durante el embarazo, ¿verdad? Y hay otros tipos de diabetes que ya son los secundarios, a veces a medicamentos, a enfermedades endocrinológicas como el hipotiroidismo, hipertiroidismo, acromegalia, ¿verdad? Sus síntomas se relacionan entre ellos, perdón. ¿Y qué? ¿Entre los tipos de diabetes? Sí, no, los síntomas generalmente son los mismos, pero hay diversas etapas. A veces hay pacientes que son asintomáticos, más en la diabetes tipo 2, ¿verdad? Que a veces uno se entera por las cifras, ¿verdad? No porque el paciente llegue con los síntomas clásicos, ¿verdad? Que sabemos que eso sí debutan generalmente con los pacientes tipo 1, ¿verdad? Que eso sí ya son los síntomas característicos del déficit de secreción de insulina, que generalmente está la poliuria, que es la orinadera, ¿verdad? Hasta en la noche se levantan. La tomadera de agua, boca seca, pérdida de peso, ¿verdad? Y picazón, le llamamos las P, ¿verdad? Porque casi todas empiezan con P. ¿Y había leído como que la ceguera también, que es lo que provoca la diabetes 2? Fíjense que la ceguera es parte de las complicaciones, ¿verdad? De las complicaciones crónicas que puede tener la diabetes. En el momento del diagnóstico lo que podemos tener es una disminución en la visión, ¿verdad? Que el paciente a veces va incluso primero al oftalmólogo, ¿verdad? Porque no está viendo bien. Mira, o va a graduar lentes porque está viendo borroso, como dice la doctora, ¿verdad? Entonces, el oftalmólogo me puede ayudar en eso. Así es. Entonces, a veces es el mismo oftalmólogo o pasa muy frecuente con los optometristas, ¿verdad? En las ópticas. Pero ahora esta gente generalmente pide una glucometría, ¿verdad? Que le lleven una medida de glucosa en sangre o de la glucosa en el dedo para saber el nivel de glucosa, porque a veces por ahí se dan cuenta que tienen. Y si está muy alto, generalmente no le gradúan los lentes porque al controlarse el azúcar mejoran los síntomas de visión borrosa. O sea que aquí literalmente es una evaluación completa, porque al final también, como uno no conoce, aquí es como llega, cómo podemos prevenir esta parte de tener, porque bueno, estaba leyendo que la Federación Internacional de Diabetes calculaban y estiman que 1 de cada 10 o 11 sufren de diabetes, y que incluso en el 2045 habría un incremento del 45%, o sea, literalmente es una tasa bien grande. ¿Cómo podemos llegar a tener, bueno, primero la información al alcance, cómo podemos educarnos para concientizar más sobre el tema y cómo podemos hacer la prevención? Bueno, aquí hay que tomar varios factores en cuenta. Uno, el antecedente familiar es sumamente importante, especialmente si nuestra madre o nuestro padre han sido diabéticos. Bueno, lo que yo he estudiado es de que si mi papá, por ejemplo, es diabético, yo tengo hasta un 50% de probabilidades de tener diabetes con los familiares de primer grado.
Lo otro es que está, bueno, que es lo que está causando más casos de diabetes en estos momentos, es la epidemia de obesidad. Que cada vez hay personas más obesas y ese es uno de los factores de predisposición para ser diabético. Y están las otras causas secundarias, ciertos medicamentos. Por ejemplo, hay pacientes que tienen pancreatitis y que después de eso quedan con diabetes. Ciertos medicamentos para VIH, en pacientes trasplantados renales hay ciertos medicamentos que nos pueden producir diabetes. Entonces son todos esos factores de riesgo que hay que tomar en cuenta para pensar en diabetes, pero lo más importante es tener conciencia de estarse haciendo sus chequeos médicos, aunque el paciente se sienta bien, de manera anual. O si el paciente está sano, cada 2 años, a partir de los 25 años, yo creo que es una edad prudente para estarse revisando. Aquí es como estaba leyendo sobre la prediabetes. Sí. Sí existe la prediabetes y es más que todo rangos, ¿verdad? De glucosa alterados en niveles todavía previos al diagnóstico de una diabetes. De 100 a 125, la glucosa en ayunas es rango de prediabetes, y una glucosa de 2 horas después de haber comido de 140 a 199 son rangos de prediabetes. Entonces, estas personas a veces no le hacen caso. Dicen, yo soy yo no tengo por qué cuidarme, ¿verdad? Todavía no tengo. No descuido le pone, que incluso podrían caer a una tipo 2 de un solo si no tienen esta prevención de Es algo que puede ser reversible, definitivamente. Que totalmente. O sea, todo paciente que tiene hasta una resistencia a la insulina, que es el primer paso, o una prediabetes, o incluso te recién diagnostican una diabetes, podés revertir este proceso, ¿verdad? Pero tenés que cambiar tu estilo de vida. O sea, no es que ya mejoraste tus niveles y puedes volver a hacer lo que hacías antes, ¿verdad? Regresar y volver. Puede ser peor. No, porque vuelve y va más adelante. No del paso donde andaba, sino que cae un pasito más cerquita de donde la doctora Orellana, ¿verdad? Tristemente. Sí, más Sí. complicado en este lado, ver un poco cómo afecta, creo que es la Nefropatía. nefropatía que Bueno, ya ese es el término, ya los términos han cambiado, se llama enfermedad renal diabética, porque la enfermedad renal diabética es como un abanico de presentaciones. Nefropatía diabética es el estudio, es el informe que nos da el patólogo a nosotros hacer una biopsia renal, un reporte de patología. Entonces la enfermedad renal diabética, antes lo típico que nos mencionaban los libros era que el paciente padece de azúcar, está con el azúcar alta, y ya el tipo 1, generalmente 5 años después de haber sido diagnosticado, podía empezar con ciertas manifestaciones, generalmente en exámenes de laboratorio, y el tipo 2 puede empezar con estas manifestaciones al momento del diagnóstico, porque se tardan más en darse cuenta. Como dijo la doctora, a veces es de manera incidental, pero no tiene síntomas, y a veces ya llegan con síntomas floridos. Entonces, ¿cómo se manifiesta la enfermedad renal diabética? Por ejemplo, la elevación de creatinina, que es la prueba del riñón, es de los marcadores más tardíos que tenemos. La enfermedad renal diabética puede presentarse, por ejemplo, con la presentación de espuma en la sangre, de espuma en la orina, que ese puede ser uno de los síntomas, pero no todos los pacientes que presentan proteínas en orina orinan con espuma, sino que a veces es un resultado de laboratorio, con un simple general de orina que salga proteínas, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, o ya con exámenes ya más avanzados. O sea, que hay que tener mucho cuidado al momento, o sea, mucha observación en cuanto a la forma en cómo también está saliendo la orina. Sí, hay que ver ciertos factores, si hizo ejercicio antes de ir al baño, el tipo de alimentación, si está con fiebre, si está con alguna infección, si está muy deshidratado, hasta la fuerza del chorro influencia en eso. Entonces, pero si alguien es diabético y empieza con espuma en la orina, puede ser que ya esté presentando ciertos datos de afectación en el riñón, que esa es una de las manifestaciones más comunes, que no da síntomas. Entonces antes lo que se pensaba era eso, que empezaba a orinar proteínas, ya empezaba a alterarse la función del riñón en sangre y pues la enfermedad iba avanzando.
Pero realmente ahora ya tenemos diferentes tipos de manifestaciones de enfermedad renal diabética, que puede ser el paciente que se detectó de manera temprana y se puede revertir esto de manera completa. Y esto va de la mano con cambios en el estilo de vida, como mencionó la doctora, que realmente eso es lo básico, en conjunto con un control adecuado del azúcar, y mantener eso de manera permanente. Y también hay pacientes de que ya está establecida la enfermedad, pero lo que hacemos es que avance lo más lento posible. Podemos enlentecer el avance de la enfermedad del riñón. Hay que tomar en cuenta varias cosas. La mayoría de estos pacientes no solamente son diabéticos, la mayoría son hipertensos también. Entonces, primero, cambios en el estilo de vida. ¿Qué significa eso? Hacer ejercicio, lo que se recomienda son 30 minutos al día, 5 días a la semana, o sea, 150 minutos a la semana, acompañado de una dieta adecuada. Yo creo que no soy la única, todos nosotros y a los internistas, o bueno, sí a los médicos que miramos pacientes diabéticos, nos piden que, no, ¿qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Yo pienso que lo más recomendable es invertir en un especialista en nutrición para que los oriente. Totalmente. Para que los oriente a comer, porque la gente tiene el temor de que no, es que voy a ir a aguantar hambre. Ir a un especialista en nutrición no es ir a aguantar hambre, es aprender a comer, es una inversión. Aprender a comer saludable no es gastar más dinero, no es caro, simplemente es saber cómo hacerlo. Inclusive este tipo de especialistas le enseñan a uno a comer. Si uno sale a un restaurante, más o menos qué pedir. Si uno sale del país también, que hacer lo mismo. Si en el almuerzo me pasé con esto, ya en la cena puedo comer de manera diferente para compensar lo que comí, con lo que me excedí en el almuerzo. Entonces, cambios en el estilo de vida es lo básico, la base de todo. Pues lo otro es apego al tratamiento recomendado por su médico. O sea, si el paciente es diabético, que se tome bien sus pastillas en caso de que esté con eso. La mayoría de los pacientes están con combinación de medicamentos, o sea, insulinas y otros tipos de medicamentos tomados, ¿verdad?, para diabetes. Si son hipertensos, también tienen que estar controlados de la presión arterial, porque si estas enfermedades de base no están controladas, no estamos en nada. Sí, incluso yo estaba leyendo que es como, bueno, nosotros estamos acostumbrados a que los 3 tiempos debemos de comer, pero que se deben de reducir, como balancearlo entre 5 tiempos, tal vez el balance ya nutricional que la persona debe de ir. En caso, bueno, depende del paciente, de las comorbilidades, incluso a veces depende de algunos patrones de alimentación del paciente también, ¿verdad? Porque a veces tenemos aquel paciente que además, como decía la doctora, o sea, lo más común que vas a ver ahorita es que el paciente tenga obesidad también, ¿verdad? Entonces, en dependencia del fenotipo de obesidad que identifiques en aquel paciente, ahí es donde te puedes ir a recomendarle cuántos tiempos de comida va a hacer, ¿verdad? Hay algunos, los que son ansiosos, ¿verdad?, por la comida, entonces son los que le recomienda a uno entonces las 5 veces. Pero hay otras personas que no tienen ese problema y que con las 3 veces a veces es suficiente. Pero siempre en todo vas a individualizar al paciente, ¿verdad? Siempre vas a sacarlo del montón y decir, con él vamos a quedar de esta y esta forma, ¿verdad? Pero se puede de las dos. Tengo una pregunta. Con lo del ayuno intermitente en los diabéticos, que es de las preguntas que más me hacen, que yo no soy como la persona más idónea para contestarles. Realmente, ayuno intermitente no es un modo de alimentarse que el paciente pueda mantener a largo plazo. Y a veces el problema de esto es que en el largo tiempo de ayuno, la cetogénesis, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Por la cetogénesis que hay, puede haber complicaciones por esto. Y con algún tipo de medicamentos que favorece también a esto, entonces estamos peor. Y otra cosa que puede favorecer también, que hay algunos pacientes que se aplican insulina y aún así hacen esos periodos de ayuno prolongados, que no es recomendable tampoco. Entonces a veces nos ponemos más a la moda, ¿verdad?, de estas cosas, y no es a la moda. Uno trata siempre de decirle al paciente de que tiene que ser algo balanceado.
sea, nosotros necesitamos los carbohidratos, que mucha gente los sataniza, que no puede comer ni arroz, ni tortilla, ni nada, o sea, Ni terrible, pastas. ni pasta, no si podemos, pero Sí. tenés que ver cómo. Entonces, aquí es donde les decía yo, hablando de ella, yo sí, de acuerdísimo, para mí nutrición es una inversión, y es una inversión a largo plazo, porque eso es educación para vos, ¿verdad? Porque vas a aprender para tu vida. Todo, o sea, te pueden ir variando a medida que va pasando tu evolución de la enfermedad, tus medicamentos, pero tu plan de alimentación no va a variar. Bueno, en algunos casos sí, según las complicaciones de diabetes, Sí. porque a mí me Tal vez llegan el requerimiento de pacientes proteínas. Por ejemplo, mis pacientes, lastimosamente, como mencioné, ¿verdad? La enfermedad renal diabética no da síntomas hasta que está sumamente deteriorada la función renal. O sea, cuando ya se pierde más del 90% de la función de los riñones, y a veces los síntomas que tienen son síntomas bien generales. O sea, por la anemia les da sueño, debilidad, pereza, algunos se ven pálidos, otros no, el aliento como a orina, picazón en el cuerpo, algunos se hinchan, especialmente si están orinando mucha proteína. O sea, son síntomas muy inespecíficos. Mm. Entonces, me llegan muy desnutridos los pacientes. ¿Por qué? Porque me dicen, no puede comer nada de carnes. Ajá, ¿y qué va a comer? O sea, por eso es la inversión en nutrición, porque se puede comer cierta cantidad de proteínas que pueden ser de origen vegetal, que son las que más se recomiendan, pero también pueden comer proteínas de origen animal, que en estos casos son las carnes rojas y blancas, pero tienen que aprender a pesar, a decidir, hoy voy a combinar esto. O sea, el punto es eso, de que vayan aprendiendo poco a poco cómo ir haciendo ellos su plan de alimentación. Inclusive la parte básica de la consulta de nutrición es el estatus económico, porque de nada sirve que las manden a comprar atún, que o sea, es caro, y el paciente no pueda comprar. También hay que ver dónde vive y qué es lo que le gusta y no le gusta. ¿Actualmente o no? ¿Qué apoye qué? ¿Con nutrición? Sí, o con la... Digamos, hay una fundación de Creciendo con Diabetes, ¿verdad? Ficosa. Que es de Ficosa. Y ellos sí hacen más énfasis en los pacientes con diabetes tipo 1, ¿verdad? El enfoque mayor es con esos. Incluso hay una actividad siempre por el Día Mundial con estos niños que es muy bonita, y este año se va a hacer una más bonita todavía, porque se va a poder compartir entre los tipo 1 que ya son papás, ¿verdad? Y los tipo 1 que están de 5 años, para que los papás de los niños puedan ver que se puede llegar hasta allá. Porque ¿qué es lo que piensa todo el mundo? Si ya se aplica insulina, está en las últimas. Sí, no, Sí, y se no está es- muriendo, ya no le queda poco tiempo de vida. Entonces es una actividad muy bonita, porque ahí ellos hasta como esperanzadora también, ¿verdad? Que van a poder ver que se puede desarrollar, ¿verdad? De todo hasta ser padres de familia y aún teniendo la enfermedad. Entonces esta fundación ayuda a veces en relación a medicamentos. Este es como el más fuerte que ellos hacen, que realizan. Pero es en diabetes tipo 1. Y ahorita que las escucho un poquito ahí de todo, ¿cuáles son los mitos que han escuchado ustedes acerca de la diabetes? Ay, que La insulina me va a dejar ciego. Esa es la más común. ¿Verdad? Esa, la insulina. ¿Pero por qué me va a poner insulina? Es que me va a dejar ciego. Y yo, no. Sí, o sea, si va a quedar ciego es porque no la usa, porque anda muy alta el azúcar y ya tiene complicaciones. Pero fíjense que ahí es a veces como falta de educación también en el paciente. Porque digamos, ¿qué pasa? Usted, cuando uno decide aplicar insulina al paciente es porque anda muy alto, ¿verdad? El nivel. Entonces, cuando uno aplica la insulina, el nivel baja rápido, no es igual la misma velocidad como cuando uno lo deja con orales, con pastillas al paciente. Entonces, el cambio ocurre también a nivel de la retina.
Y como yo siempre les digo, o sea, así como le va bajando en sangre, le va bajando en el ojo y en lo que va poniéndolo pañoso, ¿verdad? Y por eso usted ve más borroso que al inicio. Pero usted espérese entre 3 y 6 semanas y ve otra vez nítido. Pero esa sensación de que ves menos, ¿verdad? Es lo que la gente, todo el mundo dice, me está dejando ciego, pero tal vez porque el médico no le dijo, va a experimentar este cambio, ¿verdad? Pero no se asuste. Y no te dicen, y así, por eso todo el mundo dice, no, hombre, yo no me la pongo, las cosas me estaba dejando ciega. Y esa es una de las mayores. Y la otra es de que la metformina me arruinó el riñón. Ah, sí. Sí, y no, la metformina es un medicamento maravilloso, es barato, es accesible, tiene, como dice la doctora, más de 50 años de existir. Viene en combinación con muchos otros medicamentos que utilizamos, no solamente para diabetes, sino que también para proteger riñón. Pero obviamente tiene, ya después de cierto momento, cuando nosotros calculamos una cosa que se llama tasa de filtrado glomerular, si está bajo el 30%, tenemos que retirar la metformina porque son más los efectos adversos que nos puede causar que los beneficios. Y eso es lo que más... Pero al final fueron otras cosas las que te llevaron a eso, pero no es el medicamento. Porque la metformina, aparte de, o sea, ayuda con el control del azúcar, ayuda con la resistencia a la insulina, con hígado graso, bueno, con muchas otras cosas que nosotros vemos en pacientes diabéticos. Pero aquí va de la mano mucho como la mala información, por ejemplo, porque el responsable de poder indicarte todo este proceso tiene que ser el doctor. Ahora bien, lo más fácil para nosotros, yo agarro Ajá. Y el doctor Google me dice, mañana te vas a morir. ¿Cuáles son las fuentes que uno puede buscar para informarse de manera adecuada? Tu médico, ¿verdad? Realmente Google lo que hace es confundir a la gente, porque al final en medicina 2 más 2 jamás es 4. ¿Verdad? Jamás es 4. Yo acabo de ver un paciente hoy con un hiperparatiroidismo primario. Tiene el adenoparatiraideo, pero no tiene el calcio tan alto, pero tiene la localización. Entonces son cosas, estoy hablando de otra cosa, pero no siempre vas a encontrar lo que dice el doctor Google, todos los parámetros. No los vas a encontrar descritos exactamente. Y eso es lo que hace confundir a la gente. Entonces, digamos, esto de los eosinófilos altos, ¿qué significa? Eso mismo, así. Pero no. Entonces, no solamente es eso. No solamente es eso, es un montón de cosas. Y a veces ni puede significar nada, porque está todo lo demás bien. Y lo que había de diferencia era 0.1, pero como ya apareció rojo o verde o amarillo según en los límites el cambio entonces ya el paciente llega a la consulta loco, desesperado, pensando que se está muriendo, ¿verdad? Porque el doctor Google le dijo no sé qué. Entonces la mejor fuente es tu médico. Y el error que comete mucho paciente es que estando con el médico no le pregunta. Tiene miedo, tiene pena y no pregunta. Y ese es el momento. Y se le va a donde el vecino. No, hay que preguntar. Para eso usted está con el médico. Son 15 minutos en el hospital público. Aproveche los 15 minutos. Si usted sabe, llévelo escrito para que no se le olvide. Y cuando esté frente al doctor, mientras él está haciendo las recetas y todo lo demás, porque sabe que eso es medio rapidísimo, usted dice, doctor, ¿y por qué tal cosa y no sé qué? ¿Y por qué me salió ahí todo no sé cuánto? Entonces, que lo lleve anotado para que le pregunte al médico. Y ahí sale de todas sus dudas. Y más que, bueno, ya no es ni tanto Google, sino que TikTok. Yo veo videos y puede ser que alguien esté dando su testimonio, pero no entendemos tal vez que todos los cuerpos son diferentes, todos reaccionamos diferentes, no todos somos iguales, y por eso es la importancia de poder tener como ese análisis clínico con un médico especial. Aquí, ¿cómo podemos concientizar más sobre este tema? Yo creería que con episodios así como estos, de tener más acceso a la educación, es como nosotros podemos
llegar a más gente, a poder prevenir, a poder educar de verdad. O sea, que se puedan tener bases. O sea, no que a veces te habla, como dice usted, alguien de mi experiencia, pero no es alguien que ha estudiado de determinada enfermedad, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, las dos ya estudiamos, ¿verdad? Somos médicos, cada una en su área, pero vemos pacientes de lo mismo, diabetes, complicados, ¿verdad? Entonces, en espacios así como estos, con gente que esté capacitada, yo digo que esa es una de las mejores formas para poder educar a la población, porque desgraciadamente el Sistema Nacional de Salud no invierte en educación, o lo que invierte, no sé cómo lo invierte, ¿verdad? Pero es triste que uno llega y llegue el paciente y tal vez dicen, bueno, vamos a hacerle ahora la dieta a mi mamá. ¿Y a su mamá? ¿Y los demás? No, es que mi mamá es la enferma. Oh, pero usted nació de ahí. ¿Verdad? La prevención va parejo. Parejo, ¿sabe qué? Le digo, sí, ¿usted tiene hijos? No, pues hasta esos que no han nacido, le digo, tienen que cuidarse cuando nazcan. Sí. Entonces, no. O sea, tiene que ser, y es a veces por lo mismo, porque no saben, ¿verdad? Que esto es hereditario, ¿verdad? Que tiene que cuidarse todo el mundo, que no pueden aislar a un paciente de decir, esta es la dieta de mi mamá y esta es la dieta de todos, y todos los demás comiendo café con pan y la señora el cafecito negrito y sin azúcar y con lengua, mire nada más. Con 5 azúcares. Sí, y eso es algo un concepto erróneo que tiene mucho la población, de que no, yo soy diabético, pero estoy usando azúcar morena o miel o rapadura. Es lo mismo estar usando azúcar blanca, estar usando azúcar morena, rapadura o miel, o sea, es exactamente lo mismo, no está mejorando en nada. O por ejemplo, estoy tomando refrescos, alguna gaseosa light o cero o de dieta, o sea, el riesgo de tener diabetes es igualito si usted está tomando refresco con sabor original, como dice mi hija, a estar tomando de esos dietéticos. Exacto, o sea, Y eso yo lo he escuchado bastante. No, me tomo la cero porque trae menos azúcar. pero el riesgo de prediabetes, diabetes, hígado graso, Y de o sea, todo demencia, eso. de paso. ¿Ah? Y de demencia es mayor. Así es, entonces son cosas que realmente se tienen que evitar, los refrescos de botella, saber con qué tipo de aceite cocinar, acostumbrarse, por ejemplo, que la mitad del plato que solo sean puros vegetales, la otra cuarta parte sus carbohidratos y la otra cuarta parte proteína, que vienen a ser las carnes blancas o rojas. Tratar de tomar un poco más de agua, también lo de los refrescos naturales, que también no, estoy tomando más frescos naturales, o sea, no, o sea, cuánto le tiene que echar de azúcar al refresco natural para que sepa dulce, y aún así al momento de degradar como la fruta, por decirlo así, cambian ciertas cosas y también los niveles de azúcar se elevan. Entonces es mejor comer la porción de fruta en vez de estar con estos refrescos naturales. Yo les digo así, digamos, si usted se come una naranja, son como 15 gramos de carbohidratos. Pero si usted se toma un jugo de naranja, son unas 4 naranjas las que va a exprimir, más el azúcar que le añadió. Estamos hablando de 70 y pico, 80, o sea, nada que ver. Entonces ya cuando compara, mejor chúpese la naranja. Sí. No se tome el jugo. O lo típico de los platos, no. El arroz con la ensalada de papas y la tortilla. Sí. O sea, en los diabéticos eso les dispara el azúcar. Es un carbohidrato. Bueno, con esto de alguien que padece de diabetes, como el cuidado nutricional, el psicológico, el tener un apoyo, una red de apoyo que pueda estar en ese momento. Yo tengo una consulta, esto es parte de las consultas que nos hicieron generales. Para una persona diabética que está embarazada, ¿hay algunos riesgos o cuidados diferentes?
Normalmente, la mujer con diabetes que se embaraza debe de llevar control tanto con ginecólogo como con endocrinología o medicina interna, alguien que le revise su diabetes también de cerca, ¿verdad? Porque en dependencia de lo que utilice para su control, a veces hay que hacer cambios en el tratamiento, porque generalmente podemos utilizar o insulina o metformina. De ahí no utilizamos ninguno de los otros medicamentos porque no están aprobados durante el embarazo, ¿verdad? Entonces, sí debe de irse teniendo un seguimiento estricto y un control en la mujer embarazada por parte de ellas en relación a glucometrías, y ojalá en algún momento dado de nuestra evolución podemos tener el monitoreo continuo de glucosa para estas mujeres más, porque a veces hay que hacerse 6 pinchazos al día, ¿verdad? Para poder dosificarse bien su insulina o el medicamento, porque tiene que irse siguiendo también cómo va creciendo ese bebé y si va creciendo o no, si crece mucho o crece poco, o sea, o no crece, o la cantidad de líquidos, si es mucha, si es poca. Entonces es un montón de cosas que se va siguiendo, pero perfectamente se puede embarazar. Y lo que uno recomienda es que esta mujer que tiene diabetes, que quiere embarazarse, que haga consulta preconcepcional antes del embarazo, ¿sí? Para que ya su médico de cabecera le diga, este es el momento, ya desde ahora en adelante usted está bien y puede buscar un embarazo. Otra cosa que es muy importante, por ejemplo, tenemos muchas pacientes sí son diabéticas, pueden tener diabéticas tipo 1, por ejemplo, muchos hay desde la niñez, y dentro de las complicaciones sí pueden haber cierta enfermedad que se llama síndrome nefrótico, o a veces diabetes está acompañada de otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo lupus, que también es muy común, que también nos puede dar síndrome nefrótico. Y hay muchos medicamentos que si la paciente desea quedar embarazada, ciertos grupos de medicamentos hay que quitarlos y poner unos nuevos. Y tenemos que esperar a ver cómo reaccionan esos nuevos, que son los que no le van a hacer daño al bebé, porque se puede activar ciertas enfermedades. Inclusive, si se activan, hemos tenido cierto grupo de pacientes de que caen en diálisis estando embarazadas. Y la probabilidad de pérdida del bebé es sumamente alta. Y son casos difíciles porque se tienen que hacer diálisis a diario, todo el embarazo, y lo más seguro es que no salga. Literalmente. O sea, entonces son cosas que hay que tener, que hay que tener en cuenta si una mujer diabética con otras enfermedades de base quiere quedar embarazada. O sea, el control prenatal es muy importante para que entre de maneras óptimas al embarazo y que tenga un desenlace adecuado. En este caso, doctora, usted hablaba sobre a nivel renal, la enfermedad, que era como más asintomática, que tal vez la persona no puede detectar. ¿Cómo puede hacerse esa prevención para poder tener como eso en cuenta? Sí. Ok, si el paciente es diabético, son sus exámenes de control. O sea, los exámenes básicos para detectar enfermedad del riñón es hemogramas, ciertas pruebas de función renal en sangre que se llaman BUN y creatinina, un examen general de orina y otro que nosotros ya mandamos a hacer que se llama microalbúmina y creatinina en orina al azar. ¿Qué significa eso? Es en la misma muestra general de orina y con eso yo hago unos cálculos especiales para ver la cantidad de albúmina, que es la proteína específica que me da en el riñón. Saco la aproximación de cuánto de esto me está orinando en 24 horas. Lo normal es que esté menor de 30. Si ya está arriba de 30, ya hay afectación. Inclusive puede estar las pruebas del riñón en sangre normales, pero si ya me sale alterado este parámetro, el paciente ya tiene afectación en el riñón. No da síntomas, pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo estoy orinando cantidades importantes de albúmina, me aumenta mucho más el riesgo de infartos y derrames. Solamente con ser diabético les aumenta como un 3 veces más el riesgo de tener estas enfermedades. Se llaman enfermedades cardiovasculares, de las arterias del corazón y de las arterias del cerebro. Y el hecho de que esté orinando proteínas me lo aumenta hasta como un 50% más. Y no da síntomas, ese es el problema, no da síntomas.
¿Por qué pido hemograma? Ya cuando empieza a disminuir el filtrado del riñón, ya puede empezar a presentar anemia. Entonces, por eso siempre pedimos hemograma. Y si el paciente está con ciertos medicamentos de la presión, tenemos que pedir ciertos exámenes que se llaman electrolitos, más que nada el sodio y el potasio, para ver si no están alterados. Haciendo el balance. Sí, pero realmente es una evaluación completa, porque a veces yo soy lo que detecto que tienen diabetes y los tengo que mandar a endocrinología, y hay que pedirle ácido úrico, colesterol, triglicéridos, o sea, un estudio, y es un trabajo en equipo, o sea, no solamente es el endocrinólogo o el nefrólogo, muchas veces tiene que venir el nutricionista, como estaba hablando, el cardiólogo. Muchos ya están con neuropatía diabética, que es afectación de, bueno, de los nervios, de la piel. Tiene que venir el neurólogo, con algunos tiene que venir medicina física y rehabilitación, psicología o psiquiatría, oftalmólogos, o sea, muchos oftalmólogos me los refieren a mí, porque las arterias del riñón y las arterias de los ojos son sumamente pequeñas y tienen el mismo calibre. Entonces, si hay afectación en el riñón, ya hay afectación en el ojo. O si se detectó primero la afectación del ojo, ya tiene que verlo el nefrólogo. Como le digo yo a algunos de mis pacientes, ojo con el riñón. Sí, ojo con el riñón, porque van de la mano. Enfermedad del ojo y enfermedad del riñón en diabetes van de la mano. Tiene que ser evaluado. Si yo lo evalúo primero, después lo tiene que evaluar oftalmología. O si el oftalmólogo lo detectó, generalmente ya nos lo envían a nosotros. Claro, me había quedado corta. Yo dije, el nutricionista, el psicólogo, pero va de la mano en todo lo que tiene que ver el cuerpo, literal. Al final casi entra todo el mundo, porque a veces hasta el dermatólogo, el podiatra, ahora con los problemas en pies, también el ortopeda cuando hay que cortar algún piecito, el vascular por los mismos problemas circulatorios. Entonces, al final es mejor prevenir. Sale más barato. Y sale más barato. Sale más barato totalmente. Que estar comprando tantos medicamentos que no se lo quieren tomar, que se ponen a pensar que me va a hacer daño al hígado, al riñón, para qué voy a estar tomando todo esto. Si se cambian estilos de vida, eso, o sea, con bajar de peso, muchos pacientes disminuyen dosis de medicamentos de la presión, medicamentos de diabetes, y muchos inclusive dejan de tomar medicamentos. Hablando de estilo de vida, uno de ellos la actividad física. ¿Cómo debe ser este nivel de actividad física para una persona? La doctora comentaba, ¿verdad?, que lo que se recomienda es 30 minutos diarios 5 veces a la semana. Sí. Pero eso es de forma general. Pero tenéis que individualizar al paciente, porque si es un paciente con enfermedad renal crónica, no le puedes indicar a qué vaya a hacer a veces, o sea, si es un estadio muy avanzado, no lo puedes mandar tan. Sí, porque a veces algunos tienen restricciones de líquidos, entonces no le va a dar mucha sed, entonces no puede tomar, como eso es individualizado, no puede tomar más de cierta cantidad de líquidos. Hay que ver el estado funcional del paciente, si no está amputado, si no está con mucho dolor neuropático, si mira bien o no, lo que puede pagar. Pero yo les digo que por lo menos con caminar, o por lo menos empezando a caminar, es algo. Si antes no caminaba y ahora camina 10 minutos al día, es algo. Ya. Y es poco a poco, no hay que frustrarse, los cambios no son de la noche a la mañana, toman tiempo, hay que aprender a ser constantes. Si tuvo una recaída, pues hay que aceptarlo, pero hay que volver a empezar, no es fácil. No es fácil, y como estaba mencionando la doctora antes, no, yo ya mejoré mis niveles de glucosa, ya voy a regresar a mi vida antigua. No, es como un paciente, lo típico que nos ocurre. No, doctor, es que yo me estuve tomando los medicamentos y ya mi presión y mi azúcar estaba bien. Ajá, ¿y qué pasó? No, es que me los dejé de tomar. Sí, se los puse, estaban bien porque estaba usándolo. Si los deja de usar, va a regresar todo como estaba antes, alterado. Al final es aprender a vivir con ellos y de la manera correcta. De verdad que el tema es muy amplio, muy extenso, toca todo a nivel de especialidades. Yo agradecida con la información, de verdad que realmente el episodio de ahorita ha sido muy valioso.
Me gustaría que para la cámara de este lado, cada una pudiera dar un mensaje de importancia que tiene este tema. No sé si empezamos aquí con la doctora Carla. Bueno, mi mensaje sería a todo paciente diabético que haga todas las preguntas que tenga dudas y siempre es muy importante hacerse los exámenes básicos que le mencioné, BUN, creatinina, hemograma y un examen general de orina. Si encuentra algo alterado, puede hablar con su médico de cabecera y si no, justamente cualquier colega de nefrología los podemos atender. En su caso, usted. En mi caso, pues lo mejor en diabetes es la prevención, ¿verdad? Y ya el paciente con diabetes, incluso diagnosticado, puede prevenir enfermedades, las complicaciones. Entonces, hay que tratar siempre de llevar un buen control para poder prevenir estas complicaciones y esto nos va a ahorrar muchísimas cosas. No solo tiempo, dinero, sino hasta órganos nos pueden ahorrar también. Entonces, para mí, prevención es la palabra que les tiene que quedar en mente a todos. No solo el paciente que tiene diabetes, sino el que tiene un familiar que tiene con diabetes, porque otra de las estadísticas que no mencionamos es que 1 de cada 3 tiene diabetes y aún no lo sabe. Entonces aquí vamos a ir a chequearnos, a ver quién de las 3. No, ojalá que no. Entonces sí, prevención, para mí eso es lo más importante. Mil gracias por aceptar la invitación, por toda la información y a ustedes por acompañarnos en este capítulo. Les esperamos en el siguiente.